Vamos cerrando este mes de los museos, mayo con M de museos, por el Día Internacional de los Museos, aquí en La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y pues para variar vamos a seguir hablando pues de museos, pero desde una perspectiva un tanto diferente y abierta. Ahorita lo comentamos. Les saludan sus anfitriones como siempre. Wendy Osorio. Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión tenemos a una persona bastante especial que ha estudiado artes plásticas, gestión de arte y gestión general de patrimonio cultural. A eso se ha dedicado los últimos años como directora de exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Alejandra Barajas, ¿cómo estás? Hola Omar, Wendy, ¿cómo están? Pues muy contenta y agradecida, como ya lo he comentado en varias ocasiones, gracias por la oportunidad y espero pues que esta plática nos lleve a nuevos puertos y a generar más proyectos en común. Agradecer también a todos los que nos están escuchando, gracias por escuchar a Libreta Negra, que bueno, siempre soy fan número uno y seguidora también del contenido y de todo lo que comparten. Agradecer también que visiten el Museo de Antropología, todo el contenido que comparten relacionado con el INA, pues agradecerles. Pues es mutuo, Alejandra, y pues vamos en este episodio de La Hoja Suelta a reflexionar y seguramente a lo largo de la transmisión van a escuchar muy seguido esto de lo que Omar nos introdujo, los museos. Pero yo creo que es importante que iniciemos hablando, reflexionando sobre cómo estamos pensando estos espacios, si los estamos pensando como espacios que además están al servicio de comunidades, que son abiertos al público, si están estructurados bajo una institución. Pero, ¿qué puedes decirnos, Alejandra, respecto a qué son los museos? Bueno, pues yo tengo dos perspectivas que yo creo que en algún punto se juntan estas visiones sobre el museo, pero bueno, la perspectiva desde el visitante, pues el museo para mí es un lugar de contemplación, es un lugar de sanación también, un lugar que desde muy chica, afortunadamente tuve la fortuna de tener un padre que me llevaba desde muy chica a los museos y como muchos mexicanos y como muchos individuos en el mundo, yo creo que tenemos esta memoria del museo en grupo, una visita grupal con nuestros compañeros, ¿no? La primera vez que entramos al museo, en mi caso el Museo de Antropología, pues es un museo que me marcó y que ha marcado y seguirá marcando mi vida, porque recuerdo todavía la primera vez que entré al museo y el impacto que tuvo ese museo en mí. Ahora, en ese momento no pensaba que yo iba a dedicarme a los museos. Descubrí como la faceta de profesional de museos ya un poco tarde en mi vida, pero bueno, afortunadamente pues siempre he estado ligada a ellos, ¿no? Ahora, la perspectiva o la visión o digamos la definición que tengo del museo desde una profesional de los museos, pues el museo para mí es una oportunidad de generar proyectos nuevos, de dar a conocer el patrimonio de México en el extranjero, de llevar culturas, temas o algún hecho en específico a otras partes del país. Y creo que desde el INA y desde el punto en donde me encuentro ahorita, que es en la dirección de exposiciones, como lo mencionaban en la introducción, pues es el lugar idóneo para todo lo que yo me he propuesto como profesional de los museos y como una operadora de la cultura. Perdón que te interrumpa, Omar. Yo tengo una pregunta muy curiosa, Alejandra. ¿Cuál fue tu primer museo ahora que lo mencionaste? El Museo Nacional de Antropología, ese fue como visitante. Sí, sí, o sea, el primer museo que conociste. Sí, como visitante el Museo Nacional de Antropología, pero también el Museo de Cera era uno de mis favoritos. Recuerdo todavía cuando se incendió y dejamos de ir los domingos al Museo de Cera porque se había incendiado. Fue una tragedia para mí, fue algo que le costó un poco de trabajo a mi papá explicarme y desde ahí pues sentí el dolor y también el amor que le tenía a los museos. Claro, porque ahora estaba pensando en este panorama internacional que a ti te ha tocado trabajar también mucho en los últimos años y pues por supuesto queremos que nos cuentes acerca de ello, pero pensando en visitantes de diferentes países para quienes tienen oportunidad también de salir.
es visita obligada a ir a un museo, porque pensamos y esperamos, y muchas veces suele suceder, encontrarnos una parte muy representativa de algún país, y México no es la excepción, por supuesto, y el Museo Nacional de Antropología, por supuesto, que es uno de los ejemplos, ¿no? Que luego pueden dar estas experiencias a los visitantes. Entonces, por eso también como que de algún modo sospechaba que era ese, Alejandra. Y es una buena pregunta también para quienes nos escuchan, que nos cuenten cuál fue su primer museo. Así es. No, pues iba a decir justo que qué importantes son las experiencias personales pues para formar, pues lo que sea, ¿no? En formar desde una perspectiva personal del mundo hasta en este caso, pues ya una vocación, ¿no? Y ya encaminarte hacia, pues a esta situación donde ya estás en el detrás de cámaras. Y pensando en ese detrás de cámaras, porque de repente uno visita los museos y los reconoce como este recinto, que tienen colecciones, que tienen un discurso, que tienen una muestra cultural o social o histórica. Cuéntanos justo un poco de tu trabajo, ¿no? Ya lo mencionamos dos veces, la dirección de exposiciones, qué es lo que haces, cómo se ve, ¿no? O cuál es el resultado que se muestra hacia los públicos, qué tipos de museos o exposiciones hay, ¿no? Porque ahorita, bueno, queremos preguntarte muchas cosas, evidentemente, pero también hay que considerar que pues hay exposiciones o muestras a nivel nacional y también fuera de el país. Correcto, sí. Bueno, pues el trabajo que se hace en la dirección de exposiciones es un trabajo en conjunto, en equipo, es un trabajo muy interesante. Ahorita voy a describir un poco más a detalle por qué es tan interesante. Pero gestionamos proyectos expositivos relacionados con el patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico de México. El INAH tiene una red de museos de más de 160, perdón, que lo conforman. Estamos entre 163 y 164 por todo el tema de la legislación y de incorporarlos a la red de museos del INAH, pero esos son los museos con los que nosotros trabajamos. Ahora, no trabajamos con los 164 museos porque hay distintas tipologías de museos, museos de sitio, regionales, los 5 nacionales, pero con todos estos museos sí tenemos un acercamiento para generar proyectos expositivos. Y lo que hace específicamente la dirección de exposiciones es todo el por detrás de cámaras, como bien lo dijiste, Omar, que es toda la parte jurídica, toda la parte de logística, cuántos camiones se requieren, cuántas cajas, cuántos comisarios. Hay distintas comitivas que van en distintas etapas del proyecto, de gestión del proyecto. Pues a veces mandamos a museógrafos en avanzada para que vayan a verificar las condiciones de algún museo. En ocasiones se sostienen reuniones curatoriales previas a que se desarrolle el museo. Recibimos también muchas visitas de fuera de la ciudad y fuera del país que vienen a negociar con nosotros exposiciones o préstamos temporales que nutren las exposiciones que algún museo está generando. Es decir, el guión curatorial no está a cargo del INAH, pero está en otra institución cultural. Aún así tenemos estándares muy revisados por distintas áreas del INAH que dan su visto bueno y aprobación para que el mensaje que llevemos a cualquier museo sea el mensaje correcto y adecuado, ¿no? Correcto y adecuado me refiero a que no haya ningún dato falso, que se maneje, en el caso de que se quiera manejar alguna teoría, que sea una teoría que tenga un sustento. Entonces estamos por detrás de todas estas cámaras viendo temas de seguro, de traslado, de temas jurídicos, temas de difusión. Algo que tenemos en la dirección de exposiciones o la manera como opera el INAH es que somos un área que centraliza estos procesos, a diferencia de otros museos o de otras instituciones en el extranjero, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, en Canadá también lo hay, estructuras muy definidas en cuanto a pues, quién lleva el tema de difusión, quién lleva el tema de contrato, quién lleva el tema del catálogo, quién lleva el tema de merchandising, lo que se va a vender en la tienda que va a acompañar a la exposición, el programa académico. En nuestro caso, nosotros tenemos una figura muy importante dentro de la dirección de exposiciones, que es la figura de coordinador de proyectos.
tenemos coordinadores de proyectos nacionales y coordinadores de proyectos internacionales que van acompañando todo este proceso y ellos son los interlocutores con las distintas áreas de otros museos que se acercan a nosotros para gestionar un proyecto expositivo. Por lo que veo, este trabajo de coordinación se refleja y podemos verlo de cierto modo en todas estas áreas, ¿no? Donde a veces están los diferentes, digamos, especialistas. Pero es que yo creo que así tiene que ser este trabajo. Es como que hagan ese engranaje entre estas diferentes áreas. Y a mí me hace pensar en un proceso complejo, por supuesto, ¿no? Y que está lleno de retos. Pero algo muy importante también que mencionaste, que se tiene que tener pues mucho trabajo dedicado para lograrlo, son las estrategias de comunicación, porque hemos señalado en otros espacios cuando hablamos del tema de los museos, pues que también comunican y por supuesto las exposiciones que albergan de manera temporal o permanente, pues también van a transmitir, ¿no? Van a transmitir ideas, van a transmitir conocimientos, experiencias y sabemos que a veces pueden haber muchas barreras, ¿no? Para comunicar y que el mensaje sí llegue como lo tenían pensado, quiénes están detrás de la gestión de cualquier exposición de museo. Ahora, en el panorama internacional, Alejandra, hablando de estos aspectos importantes de las exposiciones, ¿qué otras características nos podrías comentar acerca de la importancia que tienen las exposiciones tanto en el panorama internacional como, por supuesto, el nacional, que es el caso de México? Bueno, tenemos distintos proyectos y programas también que ahorita platicaré un poco más sobre ellos, pero hay ciertas exposiciones que se generan dentro de la red de museos del INAH y que se visualizan para hacer en algún momento, como coordinación de museos, la visualizamos para incorporar a un programa expositivo, ya sea nacional, internacional o nacional, que se puede convertir en internacional, o bien internacional, que se puede convertir en nacional. Esto es también pensando un poco en la sostenibilidad, en todo el trabajo que hay por detrás de todos los especialistas que participan en un proyecto, expositivo, y que de alguna manera hay una inversión importante de tiempo y de distintas disciplinas, desde una investigación, los curadores, la redacción, la corrección de estilo, el catálogo, las tomas fotográficas. Entonces, de alguna manera tratamos de visualizar estos proyectos para que puedan irse a un lado, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Cruzar una frontera estatal o cruzar una frontera de un país, ¿no? Y saltar y finalmente dar este brinco hacia lo internacional. Tratamos también nosotros hablando sobre el tema de sostenibilidad y que quizás vamos a entrar un poco más adelante, pero me voy a permitir adelantarme. Nosotros tratamos también de generar itinerancias a manera de ahorrar recursos, de ser más eficientes en ese aspecto, de ir marcando un camino que nos vaya llevando hacia el norte o hacia el sur. Tenemos más alianzas hacia el norte y en el norte buscamos incorporar también al cuerpo diplomático para que de alguna manera ellos nos ayuden a diseminar o nos ayuden a buscar y sean una extensión, a buscar sedes y sean una extensión de nosotros en otros países, ¿no? Con esta visión diplomática que ellos también tienen. Y regresando a la pregunta, bueno, hay dos temas a los que yo quisiera regresar. El primero es engranaje. Es una palabra importante que tú has mencionado, Wendy, porque efectivamente yo ahorita soy la vocera de un equipo de 200, 300 personas que participan en un proyecto expositivo y probablemente en una etapa, porque nosotros en el momento de poner de montar o de terminar de montar una exposición e inaugurarla, quien toma la batuta al 100% es el museo sede. Nosotros vamos acompañando, tocamos base con ellos todos los lunes, checamos el estado de conservación de las piezas, cómo va el tema de difusión, si hay algo en lo que nos podamos sumar, sumar a otra área para difundir la exposición, generar algún programa académico, alguna charla con un curador, a manera de enriquecer el proyecto expositivo. Pero eso queda totalmente a cargo de los museos y para nosotros también es muy importante que se reciba la capacitación de parte del curador o el artista con el que estamos trabajando
para que pueda seguir haciendo eco la exposición y podamos transmitirle al público la idea que queríamos transmitir desde un principio y que muchas veces es necesario complementar de viva voz y no solamente a través de la lectura del cedulario que acompaña la exposición. En Híjole, cuanto pues es un trabajo bien grande. Sí, hablabas de recurso, por ejemplo, de tiempo, pero bueno, además de los materiales y el recurso humano, también la cuestión física, mental, porque es un proceso que no culmina con la entrega de la colección al Museo Sede, sino hay un acompañamiento, ¿no? También para estar, pues, siguiendo el curso de la exposición y, por supuesto, de estos bienes que se están, digamos, prestando para pues, que se den a conocer en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué sí, ibas a correcto. preguntar? No, no, Ah, no, sí. sí, es que creo que más bien interrumpí ahí, pero es que no deja de sorprender justo, bueno, a lo mejor no tenemos esta dimensión de lo que se hace cuando hay una exposición. Y pues ahorita dijiste 200 o 300 personas pues me imagino el tiempo, ¿no? El trabajo de meses y demás. Además, pensemos en estas exposiciones que no solamente van a estar en un museo, sino que a lo mejor se van a ir llevando y van a estar circulando en diferentes estados de la República. Bueno, es impresionante y creo que es una labor muy necesaria además. Sí, sin duda. Yo creo que también la creación de nuevos programas, bueno, el Museo Nacional de Antropología con su programa de grandes civilizaciones, que ahora quedó un poco en pausa, pero que lo estamos retomando poco a poco, pero exposiciones como Zares, Faraón, que hablaban de estas grandes civilizaciones, pues es un programa expositivo que en algún momento fue el programa estrella y que tenía todo el sentido hacer. Pero en esta administración nos hemos puesto o nos hemos dado a la tarea más bien de diversificar nuestras sedes y con eso lo que implica esa diversificación es contar con proyectos que puedan presentarse en un museo en Chiapas, pero que también se puedan presentar en Oaxaca, que también puedan llegar hasta Sonora, ¿no? Y esto que implica, pues pensar en todos los aspectos, porque pareciera sencillo decir, bueno, diseñemos exposiciones que se puedan presentar aquí o allá, pero en muchas ocasiones hay que considerar si la sala de exposiciones temporales del museo está en el primer piso o en el segundo piso. Probablemente esta es una problemática que solamente el INAH, que maneja grandes dimensiones y pesos de piezas arqueológicas, tenga que pensar en eso, ¿no? O a lo mejor una instalación contemporánea que requiere cierta altura también tenga esta cuestión que se debe de pensar. En el caso de nosotros, pues es lo que a partir de que me incorporé al equipo de la dirección de exposiciones, pues este fue el diálogo que tuvimos, ¿no? Tenemos que generar proyectos que se puedan presentar en el norte, en el sur, en el centro. ¿Cómo hacemos para que estas exposiciones puedan itinerar? ¿Qué podemos hacer para un ejercicio que nos interesaba muchísimo y que ahorita podemos platicar un poco más? Es cómo cruzar la frontera sin tener que volar la exposición o las piezas en un avión carguero o en un avión comercial, ¿no? Que es generalmente la vía por la cual llevamos de un lugar a otro las exposiciones. Pero decíamos, bueno, yo creo que yo viví mucho tiempo en Arizona y conozco muy bien esa frontera de Nogales, Sonora a Nogales, Arizona, y era un ejercicio que me interesaba muchísimo llevar a cabo, ¿no? Porque muchas veces a la hora de plantear algo así, la gente decía por usos y costumbres, ¿no? Mis antecesores o mis compañeros, pues eso no se hace, ¿no? O sea, siempre hemos llegado a Estados Unidos vía aérea, nunca hemos llegado vía terrestre. Ahora el 20 de mayo vamos a presentar una exposición en el Consulado de México en Nogales, que considero que es un gran logro para nosotros porque nos sirvió como un ejercicio para ver que efectivamente podemos cruzar una frontera de manera segura, acompañados por nuestro consulado, con todo el protocolo para mover una exposición al extranjero, pero que sirve como un punto de partida para explorar otras exposiciones, otra tipología de exposiciones, porque esta es una exposición fotográfica. Entonces, siempre estamos pensando también en maneras de diversificar y de no pensar solamente en la pieza arqueológica, que eso sin duda va a seguir existiendo y nos van a seguir pidiendo obras prestadas para
para distintos proyectos, sino también pensar en cómo podemos hacer factible un proyecto de bajo costo también para una embajada, para un consulado, para un público totalmente distinto, para una sede que no es un museo ni un centro cultural, sino más bien un área consular donde la gente va a ver temas de pasaporte, ¿no? No va a haber una exposición. O en algún momento tuvimos un ciclo de exposiciones en la Terminal 2 del aeropuerto. Ahorita está una exposición sobre el general Felipe Ángeles en AIFA, ¿no? Es también pensar en exposiciones que sean factibles con bienes no arqueológicos, con transmitir el mismo mensaje, pero sin estos bienes. ¿Por qué? Porque pues no hay la seguridad, no es un recinto cultural, por lo tanto no hay un comportamiento de un recinto cultural, ¿no? Entonces es pensar en todo este tablero que se tiene que pensar, pero siempre tratando de diversificar y de pensar en otros públicos. Híjole, pues esto ya lo vamos a preguntar y quizá irlo definiendo, pero ya de alguna manera estás explicando como algunos retos que existen, porque como lo dije al inicio, ¿no? Vamos a ver, y este gran cierre de la serie de museos de mayo de la hoja suelta, pues tiene que ver con museos, pero en este caso es una perspectiva pues mucho más grande, ¿no? Porque no estamos hablando de un recinto, sino de administrar, gestionar como pues una red y pues diferentes temas. Pero adentrándonos en los retos, no tanto de manera puntual, me gustaría y nos gustaría que platicáramos un poco sobre el espíritu que tiene el Día Internacional de los Museos de este año 2023, porque se ha seleccionado el tema de sostenibilidad, bienestar y pues esta situación del cambio climático pues en el mundo, ¿no? Que lamentablemente pues tenemos un problema bastante grande, pero justo con esta dimensionalidad de estar pensando en ideas y casi casi pues esta masterclass que estamos escuchando de cómo generar una idea y llevarla a cabo en diferentes puntos, cómo se puede incidir sobre estos temas a partir de una exposición y además una exposición que a lo mejor puede estar en diferentes sitios pues de manera progresiva. Bueno, hay un tema que desde hace un par de años yo he estado pensándolo mucho desde las dos perspectivas, como hablaba al principio, ¿no? La perspectiva de visitante, pero también la perspectiva de gestora cultural. Y desde la perspectiva de visitante es que mi consumo de exposiciones conformadas por más de 300, 400, 500 piezas, como en algún momento se pensó. Recuerdo la exposición de Mayer, Revelación de un tiempo sin fin, que estuvo en Palacio Nacional en el 2012, 2011, 2012. Después fue a Brasil, de ahí a Francia, de ahí a Inglaterra, bueno, a Reino Unido. Pues es una exposición, fue una exposición importante, pero fue un ejercicio también que a mí en lo personal, en ese momento era yo coordinadora de proyectos internacionales, y lo que me dejó ver es la dificultad de mover una exposición así. Manejamos 5 embarques, eso significa por lo menos 2 aviones cargueros, 3 aviones comerciales, que obviamente dejarán una huella, un impacto. Eran aproximadamente 120 cajas, cajas que en algunos museos se pudieron reutilizar y que por muchos años se reutilizaron, pero que en algún momento se tuvo que prescindir de esas cajas y que ya no era factible seguirlas moviendo, ¿no? Y que de alguna manera pues esa madera no se puede reutilizar, no se puede, ni siquiera es conveniente para almacenaje, para almacenar piezas en algún museo y para mantenerlas en un estado óptimo. Entonces pasan a tener una utilidad, dejan de tener una utilidad y pasan a convertirse en un problema serio, ¿no? De atención, pues de espacio y de atención también con el medio ambiente. Entonces, esto a lo que me lleva es a esta reflexión que siempre digo, pues yo como consumidora de exposiciones ya no consumo estas exposiciones de 300, 400, 500 piezas, me rehúso.
Si puedo, si tengo que visitarla porque la quiero visitar y porque me va a beneficiar en el trabajo, lo hago, pero de manera muy rápida. Entonces, lo que ahora hemos propuesto es hagamos exposiciones más chicas. Yo creo que el mensaje se puede llevar a cabo, ¿no? El INA tenía un proyecto muy importante que era una pieza, una cultura, donde solamente se hacía o se exhibía una pieza y en torno a esa pieza se generaba todo un discurso museológico o curatorial acerca de una cultura, ¿no? Y era tan potente, o sea, obviamente la curaduría tenía que ser muy potente, el mensaje muy potente, pero en torno a esa pieza arqueológica o etnográfica, se hacía todo una serie de infografías y se complementaba a través de distintas disciplinas el mensaje que se quería llevar a cabo. Y este es el tipo de proyectos que a nosotros nos gusta trabajar porque es más sencillo de mover, porque genera menos contaminación, porque requiere menos recursos financieros, porque requiere menos recursos humanos y porque es factible en muchas sedes, ¿no? Puede ser para, si está bien diseñada, pues puede ser para un centro cultural, puede ser para un museo dentro de una universidad, puede ser para una institución cultural como el Museo Metropolitano, el Museo del Quebranlí, grandes aliados del INA con los que siempre hemos trabajado, pero también puede ser para un instituto cultural dentro de una representación diplomática. Entonces, estos son los tipos de proyectos con los que nos gusta trabajar porque creemos que pues, se convierten sustentables y sostenibles en todos los aspectos. No solamente son amigables con la naturaleza y con el medio ambiente, sino que también son amigables para los equipos de trabajo que también conforman las distintas instituciones con las que trabajamos. Claro, es una forma también, ¿no? De pensar en este tipo de proyectos que sean pues más eficientes, más prácticos. Sabemos que el proceso implica cierta complejidad, ¿no? Como nos has contado anteriormente, pero yo creo que también es más factible poder aplicar estas estrategias también de recorrido que pueda tener alguna exposición, o que tal vez no va a tener una sola sede, sino que se puede aprovechar el trabajo realizado para presentarlo en diferentes áreas geográficas. Entonces, yo creo que es muy importante también esto que nos dices, porque a veces en nuestra percepción, aquellas exposiciones espectaculares en el sentido de que manejan un volumen considerable de piezas y además con dimensiones también pues grandes, a veces pensamos, ¿no? Que esas son en las que hay que perseguir, las que hay que siempre difundir, prestarles más atención, pero realmente no nos detenemos a pensar todo lo que podrían implicar, ¿no? En la cuestión de los recursos que aquí bien nos está señalando. Pero y esto es un buen mensaje, Alejandra. Yo considero que es muy válido también hablar de esto, como bien estaban señalando, el detrás de cámaras también. Pero por otro lado, la exposición en sí misma y desde tu experiencia, ¿qué es lo que se logra mediante estas exposiciones? ¿Cuál es el poder de una exposición, Ale? Ay, Wendy, esa es una pregunta difícil de responder por el tiempo, porque desafortunadamente no podemos tener a toda la gente escuchándonos aquí, bueno, escuchándome a mí en diversas teorías del poder que tiene una exposición, ¿no? Pero voy a tratar de responder a esta pregunta citando algunos ejemplos y desde la perspectiva de un visitante, ¿no? O sea, yo como visitante, no tanto como directora de exposiciones, aunque en algún momento se mezclará también mi visión de directora de exposiciones, ¿no? Pero yo recuerdo una exposición que ha marcado mi vida y que la recuerdo hasta el día de hoy y que siempre que hay la oportunidad de mencionarla, tanto en una reunión como en una reunión de amigos, de compañeros, de colegas, como en una reunión de trabajo, es una exposición sobre Picasso. Mis papás, cuando yo nací, nos mudamos al Estado de México y yo vivía muy cerca del Parque Naucali en el Estado de México.
y ahí había una casa de la cultura. Bueno, sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero yo me acuerdo que mi papá en algún momento nos mencionó que iba a llegar una exposición de Picasso, ¿no? Mi papá fue ingeniero, no estaba muy relacionado con el tema cultural, pero bueno, en algún momento yo creo que él lo escuchó y dijo, vamos a ver la exposición de Picasso. Y fuimos a ver la exposición de Picasso. Y ese evento para mí fue un evento que marcó mi vida porque yo recuerdo los pasillos y recuerdo, hasta ahorita contándolo, recuerdo el sonido que tenía el piso de madera al momento de caminar, porque éramos muchas las personas que estábamos viendo la exposición de Picasso, ¿no? Que eran reproducciones. No había ninguna, evidentemente no había ninguna obra. El Estado de México no había logrado ninguna negociación para traer de distintas partes del mundo obras de Picasso, pero bueno, el impacto fue tal que tuvo una dimensión muy importante en mi vida y yo creo que a partir de ahí y de las visitas escolares me interesaron mucho los museos, ¿no? O sea, ver una obra de Picasso frente a mí, digo, la dimensión de una niña, probablemente tendría entre 5 y 6 años, muy chiquita, no entendía, ¿no? No entendía realmente lo que estaba viendo, pero la conexión que tuve con esas piezas fue algo que marcó mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué son las exposiciones? Pues eso, una oportunidad para dar a conocer nuestra cultura o para conocer otras culturas. Yo también tengo una frase que siempre digo que el mundo sería mejor si todos tuviéramos la oportunidad de viajar, o sea, si viajar fuera una tarea sencilla, si fuera costeable, si pudiéramos todos viajar a otro mundo, porque ahora sí que el mundo se comprende y se entiende cuando estás en otro país, cuando entiendes otra cultura, estando ahí, ¿no? O sea, muchas veces la experiencia de conocer no es la misma, por más que te devores 50 libros sobre una cultura, a ir a ver una exposición y ver una pieza y tener este acercamiento y esta visión 3D de una pieza o de una obra de arte, o viajar y verla en otro país. O sea, los impactos son distintos. Entonces, ¿qué son las exposiciones? Pues yo considero que son una oportunidad para conectar. Ahora, también son una oportunidad para sanar y una oportunidad para llevar a cabo un mensaje. En el ámbito internacional, yo creo que esta teoría que nosotros teníamos que el arte sana, que el arte tiene un impacto positivo en nuestra salud mental, lo vimos ahora que estuvimos encerrados 2 años prácticamente, ¿no? Algunos tuvimos la fortuna de trabajar de nuestras casas, otros no, pero lo que sí es cierto es que en algún momento nos topamos con los museos cerrados, dejamos de escuchar conciertos, dejamos de ir a conciertos, dejamos de tener este acercamiento que teníamos y además de hacer esa experiencia o de tener esa experiencia en colectivo, con amigos, con familia, con otras personas que no conocemos, pero que en algún momento conectas cuando estás al lado de alguien que está pues sonriendo con algo que tú también estás sonriendo, conectas con esa persona. Entonces, las exposiciones también son para mí pues una cura, una medicina que en mi caso pues me ayudaron a sobrevivir la pandemia. Yo recuerdo todavía el primer día que escuché una trompeta afuera de mi departamento, que hacía mucho tiempo que no escuchaba música en vivo y estaba trabajando y a mediodía escuché la trompeta, me puse a llorar, ¿no? Y salí al balcón y tratando de buscar, por más que buscaba y hacer ese contacto físico con el músico, ¿no? Pero me llegó a mí de una manera distinta el escucharlo en vivo, ¿no? Entonces yo creo que la exposición también es parte de nuestra salud mental. No, definitivamente, creo que se ha marcado mucho ahora que ya estamos saliendo, afortunadamente, de esta condición pues de pandemia, de salubridad, y bueno, ya podemos activarnos, ir y salir de casa, visitar recintos museísticos, actividades culturales y demás. Justamente recalcando tu punto pues de esta comunicación, de la ventana al mundo, me recuerda lo que ha escrito en muchas ocasiones Leticia Pérez,
que pues ha trabajado mucho desde la parte de museología y especialmente de algo que se llama diplomacia cultural. Lo que ella menciona es que las muestras que se mandan pues afuera del país se convierten por sí mismas como embajadoras del país, de México, y que muchas de las ideas, ¿no? Lo que ha hecho su trabajo es estudio públicos y muchas de las ideas pues contrasta muchas veces con lo que se tiene pensado de cierta cultura pues en otro país, ¿no? Recuerdo que pues se retomó el caso de la exposición aztecas que estuvo pues en varios puntos europeos, en Australia y demás, y pues que contrastaba, ¿no? O sea, el discurso se tuvo que retrabajar un poco la información que está exponiendo, porque pues también está esta noción de leyendas negras, pues que solamente se conoce como cierta dimensión de la cultura, ¿no? O que se ve la historia, obviamente, desde el punto de vista europeo, en ese sentido de este contacto y la conquista que nosotros también vemos, pero con otro tipo de cosas. Entonces, cuéntanos un poco justamente este trabajo de la diplomacia cultural, de que pues las muestras, las piezas arqueológicas, las piezas de las herencias culturales se conviertan en embajadoras de México. Bueno, pues yo creo que es importante que mencione algo también personal, es que yo viví mucho tiempo fuera de México, viví 14 años fuera de México y esto también, bueno, no pensé que iba a tener un impacto tan importante en mi vida profesional el haber vivido tanto tiempo fuera de México. Pero cuando regresé a México en el 2002, tenía muy claro que quería trabajar con temas internacionales y poder llevar la imagen de nuestro país a otro, o parte de nuestra cultura, más que la imagen, parte de nuestra cultura a otros países. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana, hemos trabajado con muchos países y trabajamos con muchos países, pero no he encontrado hasta la fecha, y probablemente sea muy, como se dice, naif de mi parte decirlo, pero no he encontrado un país que tenga la misma, el mismo poder cultural, la misma riqueza cultural que tenemos nosotros con la diversidad de culturas y el tipo de material, material por decirlo de alguna manera, pero el tipo de patrimonio que tenemos nosotros con el patrimonio arqueológico. Algo a lo que nos enfrentamos es que en muchas ocasiones cuando nos llega una propuesta del extranjero para montar una exposición, estiman entre 2 y 5 días para montar piezas arqueológicas y mi experiencia como coordinadora de proyectos es que en muchas ocasiones tuvieron que cambiar mi boleto de avión porque efectivamente la teoría que les decía no nos va a alcanzar el tiempo porque son piezas muy delicadas, son piezas pesadas, no están ustedes acostumbrados a mover estas piezas, a manipularlas, a montarlas, no saben toda la infraestructura que se requiere, necesitamos más tiempo, pues en algún momento se comprobó esa teoría que yo decía y me cambiaban mi boleto de avión. Pero bueno, regresando al tema de piezas embajadoras, creo que esto es algo muy bonito y me encanta que se mezcle en este lenguaje, el lenguaje diplomático con el lenguaje artístico y cultural, que estas piezas efectivamente se conviertan en embajadoras y hablan por nosotros, ¿no? Llevar a cabo exposiciones en el extranjero es la oportunidad de mandar un mensaje de una potencia cultural que es México y que distintas áreas se pueden ver o disciplinas se pueden ver beneficiadas de este mensaje que solamente una exposición tiene. He colaborado para la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2 etapas. En la más reciente fue como subdirectora de artes visuales y nosotros nos encargábamos de llevar a cabo toda la logística y de organizar la logística para llevar a cabo más bien exposiciones que se presentaran en el exterior. Y los embajadores y cónsules, cuando venían a México en la famosa reunión de embajadores y cónsules que se lleva a cabo en enero, pues ellos siempre pedían que se llevara a cabo una exposición, ¿no? Nos decían, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos decían, mira, lo efímero que es la presentación de un ballet, o sea, tiene un poder y lleva un mensaje, pero es efímero, ¿no? O sea, yo quiero algo que durante 3 meses me permita, o 4 meses me permita a mí mandar distintos mensajes en torno a un proyecto expositivo, ¿no?
Llevar a cabo una exposición en el extranjero es una oportunidad, y vuelvo al tema de los museos y de las exposiciones, que son una oportunidad para generar y para apoyar en otros sectores, probablemente de la industria de México, ¿no? Yo pienso que si cuando nos hemos coordinado con las embajadas y cuando trabajamos conjuntamente para el desarrollo de una exposición, ellos están pensando que tienen un calendario de 3 meses o un tiempo de 3 meses para poder programar una venta de textiles, para poder programar una feria gastronómica, para poder programar conferencias de expertos en distintas áreas, para poder hablar de los recintos culturales de México, para promover una ruta nueva de un país a otro que pueda ser, que pueda llevar a transportar a personas de un país para visitar a México. Un vuelo carguero que permita llegar a ese destino, en este caso a México, y que permita transportar bienes, ¿no? Y también la oportunidad de algún servicio que se pueda ofrecer, ¿no? Asesorías. Entonces, las oportunidades o lo que está sobre la mesa en torno a una exposición son inmensas. Claro, Son y muchas. sí, por supuesto, tú nos acabas de resumir, Ale, todos estos aspectos que hacen posible una exposición, la que ahora nos venga a nuestra mente. Y en el panorama internacional también el hecho de empatar, de poder gestionar también las diferentes políticas que tiene tal vez cada país con el manejo del patrimonio cultural, pues también implica, ¿no? Un intercambio quizá ahí de cómo México puede ser también un modelo, ¿no? De cómo son sus protocolos o cómo gestiona, o más aún también la normativa, ¿no? Entonces yo creo que no, aquí nos estás abriendo el panorama y yo te agradezco mucho que nos compartas, ¿no? Toda tu experiencia cruzando las fronteras. Y pues a mí me encantaría preguntarte muchas cosas, ¿no? Anécdotas quizá de, Sí, porque claro. pues sí, estar yendo de un país a otro y estar pues manejando, ¿no? Estas diferentes pues procesos también y por supuesto este trabajo de diplomacia que también implica, pero no podemos cerrar este programa sin que nos cuentes en todos estos años que llevas trabajando desde la gestión, la coordinación de las exposiciones en el plano nacional e internacional, ¿cuáles han sido aquellas que han marcado pauta en México y, por supuesto, esta proyección internacional? Bueno, yo creo que la primera exposición para mí que marcó una pauta, y que es eh, un giro de 180 grados, y de cambiar la perspectiva, y bueno, y de entender lo que es gestionar un proyecto a nivel internacional, fue la exposición de Zares, que se presentó en el Museo Nacional de Antropología en el 2008. Era coordinadora de proyectos en ese entonces, y llevábamos, bueno, el instituto llevaba, o se concretó más bien, la gestión de este proyecto en 8 años, ¿no? Entonces, esto da una idea. Digo, en esos 8 años hubo cambio de sexenio, retomar las conversaciones, volver a ponerse de acuerdo, ver cuántas piezas van a llegar, el tema de seguridad, cuántos comisarios se requieren, cuál es el presupuesto, cómo va a ser la museografía. Pero creo que ese proyecto lo considero como de los proyectos que me ha marcado, porque eso me dio una dimensión, y ahora lo utilizo como argumento en muchos casos, en el momento en el que nuestras contrapartes quieren acelerar o meterle el pie al acelerador. Yo les digo, no, 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 a ver, esto, o sea, es un proyecto que se tiene que pensar bien, y hay que frenar un poco, hay proyectos que se concretan en 8 años, y probablemente este no sea un proyecto que se vaya a concretar en este sexenio. A lo mejor estratégicamente, lo estratégico es pensar que este proyecto se va a presentar el siguiente sexenio, y podemos firmar una carta de intención, podemos empezar las pláticas, ¿no? Eso no detiene, ¿no? Pero ese es un proyecto que me marcó a mí bastante, porque me dio
una idea de lo que, una idea que yo viví, ¿no? O sea, que no me contaron, sino que yo lo viví, yo lo vi, hubo que meterse a todos los archivos, leer todas las conversaciones, todos los correos electrónicos, todo el intercambio de comunicaciones, qué habían acordado antes, qué se podía sostener de ese acuerdo, qué es lo que se tenía que modificar, en fin. Entonces, ese es uno de los proyectos. Otro proyecto que me marcó mucho ahora desde la dirección de exposiciones, bueno, encabezando al equipo, es la exposición de Olmecas, porque sucedió en un momento, este proyecto se presentó con otro título y con otra curaduría muy similar, pero se presentó en el Museo Nacional de Antropología. Cuando yo me incorporo al equipo, este proyecto ya se había llevado a cabo, pero en ese momento pues recibimos la visita de Francia, del Museo del Quebranly, que es un museo aliado de Lina con el que hemos colaborado muy activamente. Y bueno, vienen a México, ven la exposición, nos piden un reenfoque del proyecto, empezamos a trabajar, nadie veía venir el tema de la pandemia, bueno, nadie yo, más bien, yo no veía venir voy a hablar por mí, ¿no? Pero yo no veía venir el tema de la pandemia, a pesar de que estábamos trabajando en un proyecto con Singapur y Singapur en algún momento nos llama y nos dice, tenemos que cancelar el proyecto en el que estamos trabajando porque nos acaban de mandar a nuestras casas, eso fue en febrero más o menos, ¿no? Y yo muy ingenuamente pensé, eso es un tema de ese rumbo, de Asia, y bueno, pues lo lamento, aquí estaremos atentos, y bueno, un mes después nos tocó a nosotros irnos a nuestras casas, ¿no? Pero en ese momento, cuando sucede todo esto, pues la verdad es que sí nos agarró un poco desprevenidos, ahora ya no, porque ya en ese momento nos dimos a la tarea de implementar todos los mecanismos que se requerían para poder atender los proyectos desde nuestra casa. La instrucción fue no se detiene nada, no se para nada, todo sigue, hay que seguir adelante, hay que sacar los proyectos. Y el proyecto de Olmecas, pues ya las piezas habían sido reintegradas, ya se habían ido a sus museos de origen, entonces hubo que implementar otra vez toda la logística para poder hacer esos acopios, mover una cabeza olmeca, mover distintas esculturas de distintas dimensiones, y pues sensibilizar a los museos con los que estábamos trabajando que participaron en este proyecto para decirles, oigan, sabemos que ustedes están cerrados, pero necesitamos que alguien nos atienda. En un momento donde no habían vacunas, en un momento donde había mucho temor también de estar en contacto con una persona muy cerca para verificar el estado de conservación, de recibir equipos de fuera, sobre todo pues había este temor de pues estas personas de la empresa transportista están viajando por todo el país, ¿no? Y entonces no es seguro para mí recibirlos aquí en este museo. Entonces tuvimos que hacer una labor pues, de sensibilizar, de protocolizar, no sé si esa sea la palabra correcta, pero bueno, de implementar los protocolos correctos y de frenar un poco también a la contraparte y decir, lo vamos a llevar a cabo, sí lo vamos a hacer, pero esperen un poco porque son distintos museos, ¿no? Esto es algo que también es importante para las exposiciones de Lina, que nosotros gestionamos el préstamo pues, con 15 instituciones, con 20 instituciones, con 30 instituciones, ¿no? Entonces, para un museo a veces es complicado, un museo como el museo que estoy citando ahorita, pues que tiene sus colecciones ahí, que probablemente no tiene ni siquiera una bodega fuera de esas instalaciones, ¿no? Y que es complicado, ¿por qué tienes que ir a 15 estados a buscar obra por todos esos estados, ¿no? O sea, rápido, muévanse y muevan rápido estas piezas. Entonces, ese fue un proyecto que también nos ayudó muchísimo a crecer, a implementar muchas medidas para llevar a cabo y a buen puerto la exposición. Y bueno, otro proyecto también importantísimo dentro de la dirección de exposiciones, y repito también el tema del laboratorio y el tema de pues esta educación continua, esta capacitación continua de cada reto que llega, bueno, cada proyecto que llega a la dirección de exposiciones, lo que trato de transmitir a mi equipo es una oportunidad, es un reto que lo podamos hacer y es una oportunidad para aprender, para implementar, para corregir, para ver qué es lo que nos hace falta o en qué nos tenemos que capacitar, ¿no? Y siempre hay que tratar de gestionar el proyecto desde el día número 1 hasta el último día con estos ojos de qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que nos hace falta implementar. Pero uno de los proyectos
masivos que sí requirió y que se comió probablemente muchas de nuestras neuronas, es el proyecto de la Grandeza de México, que presentamos recientemente en el Museo Nacional de Antropología y en la SEP también, tuvo 2 sedes, y que fue un proyecto que básicamente el equipo completo se tuvo que abocar a él, ¿no? Proyecto que conformado por colecciones del extranjero, conformado por colecciones de México, algo único hasta la fecha, que solamente creo que el tiempo nos va a dar una perspectiva muy distinta de lo que vivimos hace un año y medio, pero que se implementaron nuevos caminos que nos permitirán, yo creo que en un futuro, pues dialogar o tener un diálogo distinto de lo que son las colecciones de México que se encuentran en el extranjero de alguna manera legal y que la solicitamos en traslado temporal. También ese fue un proyecto que nos dejó muchísimo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que a mí en lo personal me desafió muchísimo, pero hoy decía en una reunión, seguimos aquí estamos, y eso es lo más importante, y tenemos una perspectiva distinta de lo que es el manejo patrimonial. Pues sí, ahora mencionaste tres que han marcado esta pauta, que te han marcado, pero digo ya nada más para cerrar, exposición favorita por algún motivo emocional, sentimental en la cual has trabajado. Pues mira, tengo dos. Una es Mayas, Revelación de un tiempo sin fin. También fue un proyecto que me encargaron pues llevar a cabo, bueno, gestionar como coordinadora de proyectos, pero que por distintos cambios en el INAH dejamos de tener un director de exposiciones. En algún momento la subdirectora de exposiciones internacionales que llevaba este proyecto, pues también tuvo que migrar a otro espacio de trabajo. Y pues yo me quedé con él, y era un proyecto, pues fue un proyecto muy ambicioso, bueno, más que ambicioso, que probablemente esa sea una buena descripción, pero más que ambicioso para mí fue un proyecto numeroso, porque como les decía, pues tenía muchas piezas, muchas colecciones, tanto de museos nacionales como internacionales. Trabajamos con Guatemala, intentamos traer piezas de Honduras. Implicó una gestión y una estructura mental como coordinadora de proyectos también muy estricta, ¿no? Pero ese proyecto, en ese entonces la embajadora de México en Brasil era la embajadora Beatriz Paredes, y ella pues quería mucho llevar esa exposición de mayas en el marco de, bueno, que se presentara en el mismo tiempo que se estaban llevando a cabo el mundial, ¿no? Entonces era una exposición muy importante para ella, y yo viví muchos años en Brasil, entonces fue una oportunidad muy bonita de llevar una exposición a Brasil que hablara de mi cultura, y me sentí pues muy orgullosa en ese sentido. Y la otra exposición que ahorita me siento muy orgullosa pues es la exposición de Pasajuego, que se va a presentar en Nogales. Nogales, Arizona fue pues la casa de mis papás por muchos años, y bueno, me da mucho gusto que estas alianzas que en algún momento generé trabajando desde la Subdirección de Artes Visuales en Cancillería, con algunos agregados culturales que ahora son cónsules y que ahora se vuelven cómplices también, y parte de este engranaje para llevar a cabo estos proyectos. El 20 de mayo vamos a inaugurar esta exposición, y para mí, pues, como ya lo comentaba anteriormente, es un ejercicio que me permitió corroborar que en algún momento podemos cruzar la frontera vía terrestre con todos los protocolos y con toda la seguridad que se requiere, y sobre todo generando estas alianzas y haciendo que los proyectos sean, que los diálogos sean transversales, y que se permita también esta participación o coparticipación de distintas instituciones mexicanas para llevar a cabo un mensaje, porque seguramente, ciertamente el cónsul de México en Nogales pues va a sacarle el mayor jugo, por decirlo popularmente, pues de ese proyecto, ¿no? Entonces, esos serían mis proyectos en el momento favoritos.
Ah, bueno, pues estaremos atentos a este que nos estás comentando y pues no nos queda más que agradecerte, Alejandra, que nos hayas venido a resumir, pero súper resumir, pero claro, mencionándonos todos estos aspectos muy importantes, el detrás de las exposiciones que albergan los museos, temporal o a veces de manera permanente, y todo esto, este mensaje, ¿no? De considerar todo el proceso de gestión que implica muchas personas, mucho tiempo, muchos recursos, pero hay muchos objetivos que valen mucho la pena, ¿no? Esto también tiene que ver con nuestro derecho a la construcción de una memoria histórica, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un trabajo muy importante y que trasciende, y literalmente trasciende, ¿no? Las fronteras. Entonces, pues muchas gracias. Y pues, por ahí si queremos preguntarte sobre pues, tu trabajo, tu experiencia, ¿dónde podemos contactarte, Alejandra? Bueno, antes de dar mis datos de contacto, quiero agradecerles la oportunidad, quiero también felicitarlos por su aniversario, muchas felicidades, son un ejemplo para Gracias. mí, los admiro, admiro el trabajo que hacen, lo agradezco porque yo no sé si ustedes lo han pensado, seguramente sí, pero ustedes son parte de este engranaje y agradezco que pues también a través de sus redes sociales y de los proyectos y programas que ustedes tienen difundan pues la labor del INA, las exposiciones, fomenten también las visitas a los museos y bueno, reiterar también, además del agradecimiento, reiterarles también que estoy dispuesta y disponible para ayudar en cualquier proyecto en el que pueda colaborar, ayudar, tanto a nivel laboral como personal, para que seamos muchos más los que visitemos los museos, las exposiciones. Bueno, por último, pues mis datos de contacto, mi correo electrónico es alejandra.barajas@gmail.com y redes sociales en Instagram y en Twitter estoy como @barajitas, ahí pueden ubicarme y preguntarme lo que gusten. Fantástico, pues definitivamente hay que ver las posibilidades. Siempre es un mundo estar observando pues estas exposiciones, los museos, siempre hay algo que ver. Entonces no nos detendremos pues por nada y pues vamos a seguir poniendo atención a todo lo que se genere. Muchas gracias y por supuesto pues no dejen de seguir a Libreta Negra MX que está en todas las plataformas. Libreta Negra MX te encuentra. Entonces estamos desde Twitter hasta Instagram y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Entonces, pues seguiremos y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Muchas gracias. Gracias. Bye. Adiós.